Entonces, bueno, no sé si me puedan apoyar en corroborar si ya pueden visualizar mi pantalla. Ya se No sé ve. si hay. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues para comenzar, en esta ocasión lo que queremos nosotros mostrarles o enseñarles es, bueno, tal cual lo que viene siendo todas las generalidades con las que cuenta este sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, que si ustedes tal vez ya lo conocen, ya lo han colocado o tal vez han visto usuarias con este sistema, bueno, sabrán que es muy bueno este sistema intrauterino. Y bueno, comentarles que este sistema ya lleva algún tiempo en el mercado. Entonces, bueno, pues ya la clave que tiene es la 2208 y así es como ustedes lo van a poder encontrar con esta clave en la institución. Una clave 2208 que corresponde a un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel de 52 miligramos. Y cuando tenemos esta clave y esta definición, pues vamos a saber que este es un Mirena. Antes que comenzar a ver como tal las generalidades de este sistema, pues es muy importante hacer el recalcar ante todo la dimensión del problema que tenemos en nuestro país y no solo en nuestro país, sino a nivel mundial también. Comentarles que, bueno, el 55% del total de los embarazos que ocurren cada año, pues lamentablemente no son planeados o no son deseados. Y bueno, pues estos 55% de ellos van a terminar más del 30% en abortos provocados, el 19% en nacimientos tal cual no planeados, que sí van a cumplir el término del nacimiento, pero bueno, no van a ser planeados. Y dentro de ellos también hay un 6% donde el aborto espontáneo, pues obviamente también se ve reflejado. Desde luego, este es un problema a nivel mundial, pero en nuestro país nosotros somos el primer lugar con este tema de embarazos no planificados. Ahora, como ya les comentaba, pues casi cada aborto que es provocado o que se realiza es un embarazo que no fue deseado o no planeado. Y bueno, sabemos que en 30 de nuestras 32 entidades del país, pues la verdad es que este tema del aborto sigue siendo una restricción. De hecho, se estima que más de la mitad, o sea, hablando un 54% de estos embarazos, pues terminan en un aborto inducido, hablando de 1.026.000 abortos inducidos por año. Entonces, bueno, pues esto es muy, muy notorio, sobre todo en pacientes, pues jóvenes. Ahora, el Colegio Americano, perdón, de Ginecología y Obstetricia y lo que es la Academia Americana de Pediatría nos hacen estas recomendaciones. Nos dicen que, bueno, el inicio temprano de un método anticonceptivo por posparto debe ser una práctica de rutina en la atención prenatal y en el periodo posparto. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que aquí las pacientes, aunque acudan a una consulta dental, a una consulta de nutrición, a simplemente una consulta de revisión general, se les debe de dar la información de los métodos anticonceptivos para que si esta paciente ya está en la etapa del embarazo, pues después del posparto, la paciente ya tenga la información de qué método anticonceptivo va a ser el de su elección. Porque si no, bueno, ¿qué sucede? La mayoría de las pacientes no tienen esta información, llegan a la institución, tienen a su bebé y por ende quedan teniendo muchas dudas y por pena o por las decisiones tal vez a veces hasta del esposo, etcétera, o por mitos o percepciones erróneas, la paciente no decide colocarse un método anticonceptivo. Y ellas dicen, se van del hospital, egresan del hospital con su recién nacido sin un método anticonceptivo. Y cuando se les da la información, pues a veces no aceptan la colocación del mismo, ¿no? Entonces, si nosotros damos esta recomendación, esta consejería, esta información antes de todo este proceso, bueno, lo más probable es que esta paciente ya después del posparto, pues ya tenga una elección más en forma
tal cual aceptar la colocación de algún método anticonceptivo, ¿no? Y así evitar, bueno, ese riesgo de que la paciente, pues en menos de un año regrese, pero regrese nuevamente embarazada, ¿no? Por no haberle colocado, pues, algún método anticonceptivo. Entonces, bueno, pues esto debería ser una práctica de rutina, desde luego, en la atención prenatal y también en el tema del posparto. Ahora, hablando de lo que es un sistema intrauterino tal cual de levonorgestrel de 52 miligramos. Bueno, pues este endoceptivo, comentarles que es de acción prolongada. Va a liberar microdosis de levonorgestrel hacia la cavidad uterina. Entonces, esto quiere decir que la liberación va a ser totalmente local, solamente en el útero. Y de hecho, es uno de los anticonceptivos que brinda una protección hasta por 5 años. Una eficacia anticonceptiva de más del 99.8%. Y bueno, pues ofrece a las mujeres esa anticoncepción muy efectiva. Y de igual manera está considerado como un método ARAP, lo que viene siendo estos anticonceptivos reversibles de acción prolongada, que muy constantemente son los más recomendados para la colocación en las pacientes. ¿Por qué? Porque es un anticonceptivo con una alta eficacia, pero que aquí la paciente lo puede revertir, lo puede retirar en el momento que ella lo decida, así retornando a su fertilidad a más del 80% después de 8 meses de retirada. Ahora, este endoceptivo tiene 2 indicaciones, las cuales están totalmente aprobadas y de hecho es para lo que se ocupa este sistema intrauterino. Una de estas indicaciones es el que es un anticonceptivo. La otra es que, bueno, está indicado para problemas ginecológicos. ¿Y qué problemas ginecológicos? Bueno, pues lo que es el tratamiento para sangrado menstrual abundante. Este se convierte en una alternativa muy efectiva para pacientes que tienen este tema de sangrado menstrual abundante. Y desde luego lo que viene siendo la prevención de hiperplasia endometrial. Esto en conjunto con la terapia de reemplazo estrogénico que las pacientes ya van teniendo casi al final del tema al inicio de su menopausia, ¿no? Entonces, bueno, pues estas indicaciones son tal cuales para lo que sirve este sistema intrauterino. Más adelante las vamos a ver. Y bueno, hablándoles tal cual de todas las generalidades como tal de este endoceptivo, que es de larga duración, pues comentarles, ¿no? Que como ya les decía, pues va a brindar ese alto grado de confiabilidad anticonceptiva como efecto o como beneficio. Las menstruaciones se van a volver más breves, ligeras y menos dolorosas. Así que va a beneficiar mucho a las pacientes, sobre todo estas que tienen cólicos menstruales. Bueno, pues les va a beneficiar mucho. De igual manera, va a reducir esa pérdida sanguínea menstrual en mujeres con menorragia. Y estas mujeres que tienen la pérdida sanguínea mes con mes, bueno, pues por lo regular tienen déficits de hemoglobina o de las reservas de hierro. Debido a que al colocar este sistema se reduce esa pérdida sanguínea, vamos a tener una mejora de hemoglobina, así como de las reservas de hierro. Entonces, bueno, pues también va a poder beneficiar bien a sus pacientes. Comentarles que también esta es una alternativa muy efectiva a la histerectomía, sobre todo en este tema de lo que venimos hablando, el tratamiento de la menorragia. Y desde luego son costos significativamente menores comparados pues con una histerectomía. Va a prevenir con eficacia la hiperplasia endometrial, ya les decía yo, sobre todo durante la terapia de reemplazo con solo estrógenos. Y comentarles que, bueno, el tema de colocar un sistema intrauterino o cualquier uterino, la verdad es que va a depender mucho de la consejería o la asesoría que le den ustedes a la paciente, que sea muy apropiada antes de la colocación, durante la colocación y todavía después de la inserción de este endoceptivo. Eso precisamente va a dar como resultado esa alta tasa de continuidad de los métodos y la satisfacción de la usuaria, la oportunidad de que sobre todo estas pacientes se apeguen a los métodos anticonceptivos. A ver, aquí les quiero presentar lo que viene siendo
la estructura tal cual de este endoceptivo y bueno, pues mostrarles aquí, como lo pueden ver en pantalla, está la fotografía de lo que viene siendo el endoceptivo como tal. Si alguien ya tuvo oportunidad de verlo o de colocarlo, bueno, pues sabrán que este se compone de lo que viene siendo un tubo de inserción que se llama Evo Inserter, que es todo este tubo que ustedes ven aquí, que por lo regular luego las pacientes como ellas no lo saben, pues se espantan, ¿no? Dicen, esto, todo eso me van a colocar, pues tengo medio como miedo. Pero la verdad es que no, este solamente es el tubo de inserción que nos sirve de dispositivo de colocación. Y bueno, en la parte de arriba está el dispositivo tal cual el endoceptivo que vamos así a colocar en la cavidad uterina de la paciente, ¿no? Ya viene precargado, así tal cual lo van a sacar del estuche, viene precargado en la parte de arriba de este tubo de inserción. El tubo de inserción viene graduado en centímetros, de hecho viene graduado en centímetros por ambos lados. Esto debido a que pues tengan mejor visibilidad al momento de la colocación. Un anillo con el cual vamos nosotros a graduar los centímetros que necesitamos para ir colocando este sistema. Y el mango con el que vamos a tomar este tubo, un botón que nos sirve de desplazamiento, una marca que es la guía para poder hacer esos 3 fáciles pasos para la colocación y dentro del mango vamos a encontrar los hilos o las guías que nos van a servir como remoción para este endoceptivo y que de alguna manera, bueno, pues cuando queda colocado este sistema, se hace un corte de 2 a 3 centímetros y en posteriores revisiones podemos visualizar esas guías. Entonces, bueno, esas vienen aquí y es tal cual la estructura que tiene este sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Este sistema intrauterino que tiene 52 miligramos, muy importante comentarles que va a comenzar con una tasa de liberación de 20 microgramos por día, al menos durante el primer año de uso. Posteriormente, bueno, va a ir liberándose de otra forma y va a ir bajando esa tasa de liberación. Pero eso no hace que pierda la eficacia, al contrario, tal cual estos dispositivos cuentan con los estudios suficientes para avalar esos 5 años de eficacia anticonceptiva. Ahora, comentarles, estos dispositivos también están bañados en un material que se llama sulfato de bario y esto lo hace radiopaco. Entonces, si quisieran hacer una placa a la paciente, pues bien van a poder visualizar este endoceptivo. El mecanismo de acción, ¿qué mecanismo de acción vamos a tener cuando este endoceptivo se coloque dentro del útero de esta paciente? Bueno, pues va a comenzar a liberar una pequeña cantidad de levonorgestrel que va a hacer que se espese el moco cervical. Ese moco cervical se va a espesar impidiendo el ascenso de los espermatozoides. Por obvias razones, bueno, la motilidad espermática se va a ver más aletargada, más disminuida y eso va a ser el mayor de los efectos en cuestión de mecanismo de acción. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues debido a esa liberación de levonorgestrel, estas paredes uterinas van a dejar de engrosarse, se van a hacer más delgaditas, un tejido más residual que se va a dejar de desprender. Por lo regular, el engrosamiento de estas paredes, pues es lo que cada mes se desprende en un periodo menstrual y esto debido al efecto del levonorgestrel va a empezar a hacerse más delgadito, más residual, ya no se desprende y es aquí donde vamos a ver los efectos de este sistema. Vamos a tener disminución de menstruación en volumen y en días y obviamente pues también les va a ayudar con el tema de los cólicos menstruales. Además que aquí con la ovulación que aparece virtualmente intacta, pues lo que sucede también es que las pacientes pueden llegar a un tema de caer en amenorrea y es totalmente normal por el efecto que produce el levonorgestrel en el endometrio. Y aquí una fotografía más ampliada para verlo y tal cual a detalle. Aquí está el sistema intrauterino colocado en la cavidad uterina, su reservorio que tiene una microporosidad por la cual se van liberando esas microdosis de progestina que van a hacer el efecto de tener
la anticoncepción. Y la dosis de la tasa de liberación van a ser 20 microgramos por día, al menos durante el uso del primer año. Del 2 al quinto año vamos a encontrar hasta 15 microgramos de tasa de liberación por día. Y todavía hay estudios donde a los 7 años se tiene hasta una tasa de liberación de 12 microgramos por día. Es por eso que a veces las pacientes cuando llegan a ir a la institución y no se han retirado este dispositivo, pues no se han embarazado porque siguen teniendo microdosis de liberación, lo cual también les ofrece pues esa anticoncepción, sí, pero es muy recomendable aquí recordar que el uso de este sistema es por 5 años. Entonces, siempre tener a la paciente muy en cuenta que después de su colocación viene que venir al mes a una revisión, a los 3 meses, a los 6 meses, ya como la institución pueda manejarlos o ustedes lo manejen. Y bueno, cada año sí ser constante en sus revisiones para que antes de esos 5 años, pues la paciente ya esté removiendo este sistema o reemplazándolo por uno nuevo, ¿no? Y entonces, bueno, poder así darle una dosis de la vibración más segura y más efectiva, que es la que avala esos 5 años. Hablando del tema de concentraciones plasmáticas, ¿qué es lo que vamos a encontrar con este sistema intrauterino? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues comentarles como tal, pues este se libera de manera local. Así que las concentraciones plasmáticas están literalmente indetectables. Y aquí una gráfica que nos ponen precisamente para hacer una comparativa del uso de otros métodos anticonceptivos versus el uso de este sistema intrauterino. Y ver aquí, por ejemplo, está el anticonceptivo oral combinado, que son estas líneas punteadas, que ustedes pueden ver en pantalla, son unas crestas muy pronunciadas y que están muy, muy marcadas, elevadas, porque es la alta concentración a niveles plasmáticos que vamos a encontrar con pacientes que usan orales combinados. De igual manera podemos ver lo que viene siendo la mini píldora, que es esta línea negra, que igual vemos presentes crestas pronunciadas, pero no tanto como un oral combinado. Aún así siguen siendo detectables en concentraciones plasmáticas. Y ver la línea de este sistema intrauterino, que es esta línea verde, bueno, verla tal cual en la cuantificación de 0, porque precisamente la liberación es solamente local. Entonces las concentraciones plasmáticas no se ven reflejadas. De igual manera, pues es una progestina, y esta progestina ha sido de las más estudiadas en la actualidad. De hecho, se considera de segunda generación, y al ser de las más usadas, ha sido la más estudiada. ¿Qué sucede también con los efectos que puedan presentar las pacientes? Bueno, pues el mayor de los efectos, que son los cambios menstruales en el patrón del sangrado, bueno, pues han sido modificados o más estudiados, y esto hace que los pacientes se sientan más cómoda con este sistema intrauterino. Ya les decía yo, el mecanismo de acción, debido a la tasa de liberación del levonorgestrel, inhibe esa motilidad espermática, adelgaza el endometrio y espesa el moco cervical. El endometrio se vuelve insensible al estradiol circulante. La concentración de levonorgestrel es la que va a inhibir esa síntesis del receptor del estradiol, sobre todo haciendo ese efecto antiproliferativo. Es por eso que el endometrio deja de responder al estrógeno y no se desprende cada mes. Y esa es una de las preguntas que a lo mejor también con las pacientes la podemos llegar a tener, ¿no? Que ya que le explicamos lo que va a suceder con su sistema, tal vez ella tenga la duda de, ¿y a dónde se me va a ir toda esta sangre? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tal si se me acumula y luego me pongo más mal? No, 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 mejor no. Bueno, pues el efecto va a ser tal cual. Se hacen esas paredes más delgaditas, es el efecto antiproliferativo, y este endometrio se va a dejar de desprender cada mes, que es lo que finalmente sucede con una menstruación como tal. Y bueno, pues aquí una fotografía ampliada de lo que viene siendo el sistema intrauterino en un tamaño, por decir, real.
y bueno, tal cual estas son las medidas, 32 milímetros por 32 milímetros. Eso es lo que mide este sistema intrauterino y bueno, pues si ustedes acercan su manita a la pantalla podrán hacer la medida de lo que viene con sus dedos. Y el depósito de hormona, que es un poquito grueso o un poquito grande, ¿por qué? Porque aquí hay 52 miligramos de levonorgestrel y desde luego pues identificar una de las características físicas es que, bueno, pues sus hilos de extracción son color café. Entonces, bueno, pues cuando tengan la oportunidad de hacer una revisión en una paciente que trae un Mirena, pues lo más probable es que van a visualizar estos hilos de remoción que son color café y tal cual, pues la paciente trae colocado un Mirena. Les comentaba yo que las indicaciones que tiene este sistema intrauterino son estas que ustedes pueden ver en pantalla, lo que viene siendo anticoncepción, sangrado menstrual abundante y desde luego el tema de la protección endometrial durante la terapia de estrógenos. Y hablando de anticoncepción como tal, pues ya les mencionaba en un inicio que tenemos hasta un 99.8% de eficacia anticonceptiva, traducido a un índice de PER del 0.2. Este es un anticonceptivo muy efectivo hasta para mujeres en periodo de lactancia. No afecta el desarrollo infantil. De hecho, pacientes después de apeo bien pueden colocarles este anticonceptivo sin mayor problema. ¿Por qué? Porque la liberación va a ser local, no pasa concentraciones plasmáticas. Es una progestina y entonces esto no va a intervenir con el desarrollo infantil de este recién nacido. Ahora comentarles que por criterio médico de elegibilidad tenemos una categoría 2 y se puede colocar después de apeo antes de las 6 semanas. Esto precisamente porque la categoría 2 es ese beneficio de colocar que va a superar el riesgo y el riesgo sería que esta mujer pues regrese nuevamente embarazada. Entonces es sí o sí se puede ir con un método anticonceptivo. Ahora, si esta mujer ya lleva más de 6 semanas posparto, pues la categoría cambia y se convierte en un criterio médico de elegibilidad número 1, donde no hay ninguna restricción para la colocación. Y entonces, bueno, por temas de apeo, este es un método ideal que se puede colocar bien a las pacientes. Desde luego, estos métodos se asocian con altas tasas de satisfacción de la usuaria y continuación en la práctica clínica. Este es uno de los anticonceptivos más rentables de largo plazo, porque si estamos hablando que una paciente utilice píldoras o anticonceptivos orales combinados, pues en 5 años la paciente estaría utilizando cerca de 1,820 píldoras por esos 5 años. Y bueno, si decide el uso de un sistema intrauterino, pues solamente se coloca uno, el cual le beneficia esos 5 años y aparte no depende de la rutina anticonceptiva de la paciente. Aquí la paciente, pues literal, se lo colocan y ella lo olvida el método y sigue teniendo eficacia. A diferencia de otros métodos que, bueno, pues tienen que tener mucho apego y estar muy constantes para tener la eficacia reflejada, ¿no? Y bueno, pues que con el olvido, una inyección no colocada en tiempo y forma, pues tenemos tasas de falla muy amplias y la probabilidad, pues, de un embarazo no planificado. En tema del uso de la lactancia, lo que ya les comentaba después de apeo, pues el uso de este sistema intrauterino, al menos durante el primer año posparto en mujeres lactantes, sí demostró ser una forma de anticoncepción altamente efectiva, aceptable y desde luego segura. La verdad es que carece de influencia negativa sobre la lactancia
el crecimiento y el desarrollo de este bebé, porque este sistema lo único que se pudiera encontrar sería el 0.1% de esta progestina en las concentraciones en suero en la leche materna, ¿no? Es una dosis muy baja, la cual pues no interfiere con el desarrollo. Y aquí una gráfica de un estudio comparativo que se hizo, precisamente se comparó lo que era el sistema intrauterino de levonorgestrel, o lo que es Mirena, versus con la T de cobre o el dispositivo de cobre. Y aquí para ver esas diferencias y el promedio comparado, sobre todo en la curva de crecimiento, ¿no? Y poder ver en la parte de abajo la edad infantil que viene de los 0 meses hasta casi el año, y bueno, el peso que fue incrementando este bebé, y la comparativa, la gráfica comparativa. El sistema intrauterino es el triangulito azul que ustedes pueden ver, el dispositivo de cobre son los cuadritos, y cómo va avanzando según la edad del bebé, el kilogramo, los pesos, y si ustedes se van dando cuenta, pues la verdad es que el resultado es muy, muy similar. Y esto comparado con el dispositivo de cobre, porque el dispositivo de cobre pues no tiene hormonas. Entonces, bueno, precisamente al ser una liberación local, no interfiere y no hay problema con el tema del desarrollo de este recién nacido. Al igual, pensando en pacientes que fueron transcesárea, que no fue parto normal o natural, y que bueno, se tuvo la inserción de este sistema intrauterino, sí, pero fue un procedimiento quirúrgico transcesárea. Bueno, pues también se hace la misma comparativa, y bueno, pues si ustedes pueden ver aquí, observar las comparativas y cómo se aprecia el desarrollo de este recién nacido, y sobre todo en el uso en la lactancia, ¿no? Bueno, pues eso precisamente quisieron hacer la comparativa, un sistema intrauterino que contiene una progestina y el dispositivo de cobre que tal cual no tiene ninguna hormona. ¿Qué pasa con el tema de retorno a la fertilidad? ¿Qué va a suceder aquí cuando la paciente ya llegó a su fin de uso de este sistema y lo que quiere es embarazarse, o se lo retira antes porque quiere embarazarse? ¿Qué sucede con el retorno a la fertilidad? Bueno, pues aquí esta gráfica que nos manda el doctor Anderson, precisamente haciendo una comparativa de lo que es el dispositivo de cobre y el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Y de nuevo nos comparan al dispositivo de cobre. ¿Por qué? Porque no tiene hormonas. Entonces hay que ver cómo evolucionaba este cuerpo con la cuestión de retorno a la fertilidad, ¿no? Y ver aquí cómo va a retornar la fertilidad después de que este sistema intrauterino se quita. La paciente va a tener al mes el periodo menstrual totalmente como lo tenía antes de la colocación del sistema. A los 3 meses hasta un 40% de retorno a la fertilidad, y todavía a los 9 meses estamos hablando que tiene hasta un 80% de retorno a la fertilidad. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que esta paciente, cuando se retire este sistema, en menos de un año, pues bien podría ya estarse embarazando nuevamente sin mayor problema. Y esto es debido al tema de retorno de fertilidad. Otra de las preguntas que vamos a ver muy constantes, sobre todo en nuestras usuarias, es el tema de qué va a pasar con el aumento de peso. Y si me ponen este sistema, ¿voy a subir de peso o qué va a pasar? Bueno, pues aquí una gráfica precisamente comparada nuevamente con el dispositivo de cobre, este sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, y un estudio tal cual que se hizo para ver cuánto se incrementaba de peso en la paciente usuaria de este método. Y bueno, pues lo más que puede incrementar una paciente de peso son 2,5 kilos en el uso de 5 años. Por usar los 5 años podría subir de peso 2,5 kilos. Ajá. Ahora, no es una contraindicación el tema de la obesidad o un índice de masa corporal mayor a 30. De hecho, no existe una contraindicación para poder no colocar un método anticonceptivo a nuestras pacientes. De hecho, no lo hay.
pero sí tener muy en cuenta que la recomendación aquí siempre va a ser que por salud estas pacientes deben de bajar de peso. Y eso debido, porque bueno, pues sabemos muy bien que uno de los factores de riesgo para tener una enfermedad cardiovascular es el sobrepeso. Entonces, bueno, si esta paciente ya tiene un índice de masa corporal mayor a 30 y después, durante el uso de este sistema, ella se siente a gusto, se siente cómoda, se olvida que trae método, no tiene que tener rutina anticonceptiva. Sin querer a veces, las mujeres ingerimos más carbohidratos, nos sentimos más a gusto, nos olvidamos del método y sí tienden a subir de peso. Y después la paciente va a venir y va a decir, es que lo único diferente que hice fue colocarme un anticonceptivo. Entonces el anticonceptivo me subió de peso, ¿verdad? Pero no, a veces es que ya tenía ese mal hábito alimenticio, ese sobrepeso de más, y bueno, pues esa es la indicación que hay que darles, ¿no? Que por salud sí deben de modificar esos hábitos alimenticios y bajar de peso. E independientemente del método de elección que ellas decidan, bueno, pues el incremento puede variar, pero eso ya debido a, pues, a sus hábitos alimenticios. En cuestión de lo que viene siendo la segunda indicación, lo que viene siendo en sangrado menstrual abundante. El sangrado menstrual abundante, ya cuando se coloca este sistema intrauterino, vamos a ver una reducción muy notoria. De hecho, la pérdida sanguínea menstrual se reduce después de haberse colocado este sistema intrauterino hasta un 97% de reducción. Eso hace que, desde luego, pacientes que tienen este tema de amenorrea, bueno, pues se les ayude a disminuir, de dismenorrea, pues se les ayude también. Ahora, lo que ya les decía, pues obviamente con tanta pérdida sanguínea menstrual vamos a tener deficiencias de hierro, hemoglobina, y bueno, pues al reducir esta pérdida sanguínea con la colocación de un sistema intrauterino como lo es Mirena, vamos a tener esas mejoras de hierro y de hemoglobina. Desde luego, si lo comparamos con una histerectomía, pues va a ofrecer unas potenciales ventajas en comparación con la quirúrgica. De hecho, es mejor balance costo-beneficio y también evita los riesgos asociados con una cirugía. Y desde luego algo muy importante, sobre todo en mujeres jóvenes, pues la pérdida permanente de su fertilidad. En la actualidad sabemos que el manejo de la menorragia hasta la fecha se ha basado en terapia farmacológica, ¿no? Como por ejemplo, tal vez en la dotación de antiinflamatorios, como son los AINES, ácido mefenámico, antifibrinolíticos, como ácido tranexámico, danazol, progestágenos o hasta el uso de anticonceptivos orales combinados. Otra de las terapias que también se utilizan, pero pues esta ya es quirúrgica, pues es la histerectomía, una ablación o tal cual, bueno, pues la recepción endometrial como manejo para este tema de la menorragia. Y aquí, bueno, pues una gráfica comparativa de lo que viene siendo el uso de estos AINES versus el uso de un sistema intrauterino de levonorgestrel, precisamente para el tratamiento idiopático de este tema de la menorragia, ¿no? Y bueno, pues ver aquí, por ejemplo, cómo se va reduciendo ese volumen de sangrado tras la colocación del sistema intrauterino. A los 3 meses se reduce hasta menos del 80%, a los 6 meses se tiene hasta casi un 90% y a los 9 meses hasta más del 95% de reducción de ese volumen menstrual, comparado con lo que es el ácido tranexámico o el flumiproveno, que bueno, pues es una disminución menor, pero que en la actualidad también se sigue utilizando la terapia farmacológica. Entonces, aquí podemos ver que la colocación de un sistema intrauterino de 52 miligramos, pues es mucho mejor comparado a esta terapia farmacológica y desde luego va a ayudar mucho a reducir la pérdida sanguínea menstrual.
muchas de las mujeres ni siquiera saben que tienen este tema de la menorragia, ¿no? Hay mujeres que pueden decir, pues mis sangrados son muy abundantes y resulta que para mí, mujer, pues es normal. Pero cuando ya tenemos más de 80 mililitros como pérdida sanguínea menstrual, pues ya se considera una patología. Y entonces esto ya tiene que ser tratado. De hecho, ya podría ser una menorragia. Y bueno, pues aquí la comparación ya con el tema de la colocación de este sistema intrauterino tal cual. Y si ven aquí el ejemplo, antes de la inserción, una paciente que tenía una pérdida sanguínea menstrual en promedio de más de 150 mililitros, supongo que unos sangrados muy abundantes, donde tal vez tuvo que modificar hasta su estilo de vida, sus costumbres, hábitos, etcétera, ¿no? Por este tema de la pérdida sanguínea menstrual. Y cuando se le coloca Mirena, pues empezamos a ver los beneficios de la reducción de esa pérdida sanguínea menstrual. A los 3 meses hasta un 86% de la reducción, a los 6 meses hasta un 91% y al año pues hasta un 97%. Entonces, bueno, pues el no tener ya esa pérdida sanguínea menstrual, la verdad es que es muy benéfico para las pacientes y como les comentaba, pues este sistema intrauterino viene a ser esa alternativa a la histerectomía, ¿no? Sobre todo en pacientes jóvenes que pueden tener conservar tal cual su útero y bueno, no perderlo por el tema de una histerectomía, por tener este tratamiento de menorragia y pues desde luego este sistema intrauterino debería ser considerado antes que la histerectomía o cualquier otro tratamiento quirúrgico, ¿no? Precisamente pues para beneficiar a nuestras pacientes, además de que, bueno, pues la colocación de este sistema intrauterino comparando con una histerectomía, pues desde luego ya les decía, conserva la fertilidad de la paciente, va a ser accesible en el cuidado de la salud, va a evitar un riesgo de un procedimiento quirúrgico. A veces también existen los riesgos y bueno, desde luego es más económico que una cirugía. ¿Qué son los efectos que se van a presentar con este sistema intrauterino? ¿Qué efectos secundarios se pueden presentar? Bueno, pues los efectos causados por esta colocación de este DIU es, bueno, los periodos menstruales van a cambiar. De hecho, los primeros meses podría ocurrir irregularidad o ligeros manchados, a lo que nosotros le llamamos ese sangradito tipo spotting. Bueno, pues esto se va a empezar a presentar después de la colocación de este endoceptivo, sí, pero debido al proceso de la adaptación. Como cualquier método anticonceptivo, el proceso de la adaptación depende de los 3 primeros meses, 6 primeros meses, y hay pacientes que pudieran bien irse hasta un año, pero esto ya depende mucho de cada organismo. Es muy importante por eso que en su consejería, pues les den toda esta información a las pacientes, ¿no? El manchadito tipo spotting que le puede ocurrir, que son esos ligeros manchados entre una menstruación y otra, la disminución del periodo menstrual, todo esto que le puede suceder a la paciente precisamente para que ella vaya con esa información y le dé oportunidad al método de adaptarse y no quiera como venir al mes o a los 2 meses porque tal vez omitimos ese punto y la paciente no sabe y entonces regresa y quiere quitarse el método porque no sabe qué le está pasando, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante su consejería, desde luego. Aquí la función ovárica permanece virtualmente intacta y bueno, pues ya lo que les decía, pacientes que no tienen problema de sangrado menstrual abundante, pero que se lo colocan por temas de anticoncepción, pues pueden bien llegar a un tema de amenorrea más prematuramente, ¿no? Entonces, pueden empezar con esos periodos irregulares, después ya tener una regularidad, ser más cíclicos y después amenorrea.
totalmente. Y es totalmente normal. Ahora, ya les decía que después de retirar este endoceptivo, el endometrio va a regresar a su estado normal. Ya no hay tasa de liberación. Y entonces es ahí donde la menstruación va a reaparecer en los siguientes 30 días después de retirado este sistema y hasta un 80% de retorno a su fertilidad después de 8 meses de haberse retirado este endoceptivo. En cuestiones de la indicación que tenemos como protección endometrial durante la terapia estrogénica, que es otra de las indicaciones que tenemos con este sistema, es que, bueno, cuando este sistema se coloca en las pacientes que ya están en este proceso de la menopausia y que ya tienen el reemplazo con solo estrógeno, se coloca un Mirena. Ese Mirena empieza a prevenir efectivamente la hiperplasia endometrial porque va a evitar que esas paredes uterinas se engrosen y que en un momento dado se llegue a esa hiperplasia o hasta un cáncer. Entonces, bueno, pues esto va a ayudarle mucho a estas pacientes como una terapia coadyuvante para que les pueda prevenir efectivamente la hiperplasia endometrial. Y tal cual es una de las indicaciones que, bueno, pues está aprobada con este sistema intrauterino. Ahora, recordarles lo que ya les decía, el protocolo de inserción siempre va a ser asesoría. La asesoría que se va a tener con su consejería. Es muy valioso el tema de la consejería porque aquí, bueno, todas las mujeres deben de recibir esa asesoría antes de la colocación del sistema. Antes de la colocación, durante la colocación y después de la colocación, ¿no? Esto pues reduce beneficios, reduce riesgos y bueno, pues las expectativas de patrón de sangrado, que es el efecto secundario que se tiene más prominente con este sistema intrauterino, pues es muy importante podérselos comentar. Eso precisamente va a hacer que la paciente se apegue a su método y se incremente el índice de la continuación para este sistema intrauterino que se llama Mirena. Y bueno, pues aquí, ¿quién puede usar este sistema intrauterino? La verdad es que aquí este sistema intrauterino está indicado para las mujeres en cualquier etapa de su vida reproductiva y también las que han tenido un aborto, en tema de posparto y desde luego las pacientes que tienen sangrado menstrual abundante. En el tema del aborto, solamente la contraindicación que se tiene es que, bueno, si fue un aborto séptico, no se puede colocar. De hecho, es una de las contraindicaciones para la colocación de cualquier uterino. Ajá, entonces, bueno, ahí sí no se puede colocar, hay que esperar que la paciente evolucione de mejor manera. Tal vez si ya quiere este sistema, pues sí citarla a una nueva valoración, hacerle una nueva revisión y entonces si ya no tiene estos signos, poderle colocar un sistema intrauterino. Mientras tanto, pues esa sería una de las contraindicaciones. Otra tal cual sería que hubiera una enfermedad pélvica inflamatoria, algunos signos de infección en la cavidad uterina, como una leucorrea tal vez, un flujo, y bueno, pues entonces ahí no se podría colocar. De hecho, ningún uterino se puede colocar de esa forma. Si hubiera algún mioma que esté deformando la cavidad, pues tampoco se puede colocar, ¿no? Miomas grandes que estén deformando la cavidad. ¿Por qué? Porque eso no podría garantizar que tal vez lo estemos colocando de buena forma o correctamente o que llegue tal cual el tubo a la cavidad donde debe de ser y podemos tener una expulsión en algún momento. Entonces, eso sí son como las contraindicaciones que se pueden tener en caso de de la colocación de este sistema, ¿no? De ahí, la verdad es que es ampliamente recomendado debido a su eficacia clínica, el tiempo que dura, que brinda 5 años de anticoncepción, donde aquí la usuaria no interviene, no depende de rutina anticonceptiva, no implica una toma diaria, los sangrados menstruales se vuelven más escasos, duran menos días, además de que es discreto, o sea, nadie nota que están usando este sistema intrauterino, ni siquiera es perceptible para la pareja. De hecho, en mujeres que deseen espaciar el tiempo de gestación entre hijo e hijo, pues la verdad es que sí se vuelve una opción muy cómoda, ya que además de lo que ya les mencionaba, pues puede usarse durante la lactancia y ya vimos que pues no,
no afecta al recién nacido, ¿no? Entonces, bueno, pues Mirena pues va a ofrecer a las mujeres esta anticoncepción eficaz, periodos menstruales más escasos, que duren menos días y bueno, que comentarles que además en las instituciones de salud pública pues está disponible y es gratuito, ¿no? Entonces, bueno, pues viene a ser Mirena, que es una anticoncepción que literalmente se coloca y se olvida. Y bueno, pues eso es lo que nosotros queríamos presentarles el día de hoy, todas las generalidades de lo que viene siendo tal cual este sistema intrauterino. No sé si tengan aquí alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran abordar. Pueden hacer sus preguntas en el chat o abrir micrófono, como ustedes lo deseen. De igual manera, les voy a pasar el video que es la técnica de colocación de este sistema intrauterino. Y si gustan, después de este video, si tuvieran alguna duda o pregunta, con mucho gusto los apoyo. Preparación para la inserción. Examina a la paciente para establecer el tamaño y posición del útero, así como para detectar la presencia de signos de infección genital aguda o alguna contraindicación para la inserción de Mirena y para excluir embarazo. Inserte un espejo vaginal. Visualice el cérvix. Y luego limpia el cérvix y la vagina con una solución antiséptica. Tome el labio anterior del cérvix con una pinza para estabilizar el útero. Si el útero está a retroversión, podría ser más apropiado pinzar el labio posterior del cérvix. Se puede aplicar una tracción suave de la pinza para enderezar el canal cervical. La pinza debe mantenerse en posición y se debe mantener una tracción suave del cérvix durante todo el proceso de colocación. Avance con el histerómetro a través del canal cervical hasta el fondo, para medir la profundidad y confirmar la dirección de la cavidad uterina. Si encuentra dificultad, considere dilatar el cérvix. Primero abra completamente el paquete estéril, utilizando técnica y guantes estériles. Mirena viene con un insertor que consiste de Mirena, que viene ya en la posición horizontal correcta, un tubo de inserción con curva anatómica y con la escala numérica en centímetros a ambos lados. El anillo y el mango que contiene la marca. El deslizador y los hilos en la parte interior. Cargue Mirena. Empuje el deslizador hacia adelante en la dirección de la flecha, hasta la posición más lejana para cargar Mirena dentro del tubo de inserción. No jale el deslizador hacia abajo, ya que esto podría liberar Mirena de forma prematura. Una vez que se libera Mirena, no puede recargarse. Sosteniendo el deslizador en la posición más lejana, en la medida que corresponda a la profundidad uterina de acuerdo a la histerometría. Mientras sostiene el deslizador en la posición más lejana, avance el insertor a través del cérvix hasta que el anillo esté aproximadamente entre 1.5 y 2 centímetros del cérvix uterino. No fuerce el insertor. Dilate el canal cervical de ser necesario. Mientras sostiene el insertor firmemente, jale el deslizador hasta la marca para abrir los brazos horizontales de Mirena. Espere de 5 a 10 segundos para que los brazos horizontales se abran completamente. Avance con el insertor suavemente hacia el fondo uterino hasta que el anillo toque el cérvix. Mirena se encuentra ahora posicionada en el fondo. Sosteniendo el insertor en el lugar, libere Mirena jalando el deslizador abajo. Mientras sostiene el deslizador abajo, retire suavemente el insertor jalándolo hacia abajo.
Corte los hilos dejando entre 2 y 3 centímetros visibles fuera del cérvix. La colocación de Mirena se encuentra ahora completa. Retiro, reemplazo. Mirena se retira jalando los hilos con una pinza. Si desea colocar un nuevo Mirena, puede hacerlo inmediatamente después de retirar el previo. Para información complementaria, consulte las instrucciones de colocación en el empaque de Mirena. Bueno, pues este como tal es el video que muestra la técnica de colocación, de la cual, bueno, pues tal vez muchos ya están familiarizados con ella, pero pues no está de más poderla recalcar para poder saber exactamente el paso a paso de este sistema. Y bueno, mostrarles aquí, ¿no? Por ejemplo, viene el tubo de inserción, tal cual, con su sistema intrauterino ya precargado en la parte de arriba, con el tubo de inserción en forma anatómica, precisamente para poder hacer una mejor inserción, perdón. El anillo con el que vamos a graduar esos centímetros que necesitamos. Y bueno, el botón de desplazamiento, que también en el mango viene la marca, ¿no? Y que con estos 3 sencillos pasos, pues nosotros estamos colocando. Ya que visualizamos la paciente, la tenemos en una posición ginecológica, hicimos la limpieza, la asepsia para poder colocar este sistema y con técnica estéril, pues tomamos ahora sí nuestro tubo de inserción. Si yo hice una medición en la cavidad uterina de la paciente con un previo histerómetro, voy a saber cuánta es la profundidad que yo necesito para colocar. Tal vez mide 7 centímetros esta cavidad. Bueno, pues yo voy a graduar hasta mi número 7 este anillo para poder hacer la colocación de este sistema y lo tengo en el número 7. Está precargado. La manera de cargarlo va a ser deslizando este botón hasta la parte de arriba. De hecho, yo les sugiero mucho que lo sostengan porque si ustedes ven aquí, queda como un espacio. Ese espacio a veces puede que si no lo sostenemos, se libere de manera prematura el sistema y ya no se puede volver a colocar. De hecho, tendrían que tomar un nuevo sistema y volver a hacer el paso de volverlo a cargar. Entonces, yo les sugiero siempre que cuando dicen este botón, mantengan su dedo aquí sosteniendo el botón por cualquier cosa. Y entonces, ¿qué sucede? El sistema intrauterino se introduce automáticamente en el tubo de inserción y entonces sí, yo procedo a la colocación en la cavidad de mi paciente. Voy a comenzar a introducir ese tubo de inserción. De hecho, la forma anatómica me lo permite, que sea fácil, que no haya que no tenga yo que ejercer una fuerza diferente. Se desliza y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues yo voy a dejar de 1 a 2 centímetros antes de llegar al anillo, que es mi marca. Y en esos 2 centímetros no voy a terminar de introducir, ahí me voy a permanecer y voy a liberar el botón hasta la marca del mango. Lo libero y ¿qué sucede? El sistema intrauterino se abre y se expanden esos bracitos. Se empiezan a expandir. Yo espero de 5 a 10 segunditos para poder terminar de insertar este tubito en la cavidad de mi paciente. Bueno, ya que terminé yo de insertar, de hecho, el anillito pega exactamente en la entrada del cérvix y ahí es mi marca del tope. Posterior, yo voy a bajar este botón todo completamente hasta abajo y se libera por completo mi sistema intrauterino. Y de esa manera yo retiro mi tubo de inserción, quedan solamente las guías, las cuales yo corto 2 o 3 centímetros para posteriores revisiones o para la remoción del sistema, que cuando ya llegue a su término o la paciente lo quiera reemplazar, vamos a sujetar estos hilos con una pinza estrecha
y vamos a retirar este sistema intrauterino. Y es la manera también de poder hacer la remoción tal cual. Entonces, son unos pasos como muy importantes que podemos tomar muy en cuenta, sobre todo en el momento de la colocación de este sistema, ¿no? Precisamente para garantizar que este sistema quede tal cual en la cavidad de la paciente colocado, empiece a hacer sus efectos y bueno, pues que no se pueda salir porque tal vez quedó en el canal o quedó más abajo, ¿no? Por no haber tomado una buena histerometría, perdón, y no haber hecho como ese tipo de espera de los pasos, ¿no? Entonces, bueno, este sistema intrauterino es totalmente flexible, ya les decía yo, está diseñado de un polímero, se llama polidimetilsiloxano, y es un polímero derivado de un silicón quirúrgico, el cual, bueno, pues está diseñado tal cual para estar en la cavidad de la paciente y es totalmente flexible. Entonces, bueno, pues esa es tal cual la técnica de la colocación de este sistema intrauterino. Y bueno, pues no sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, algo en que los pueda apoyar con este tema de el sistema intrauterino. Muchas gracias, Jen, por la presentación, muy claro, y vamos a ver.